Hola, ¿se escucha? Ahora sí, ¿cómo está? Muy buenas noches. ¿Se escucha mi audio? Hola, hola. ¿Se escucha mi audio? Hola, hola, hola. ¿Se escucha mi audio correctamente? Los demás compañeros, por favor, si les podrían decir que vuelvan a ingresar al mismo link. Bien, estoy compartiendo la pantalla y se está haciendo también la grabación correspondiente de esta sesión. Bueno, damos el inicio correspondiente. Vean, este es el documento muy importante respecto a algunos conceptos fundamentales en relación a lo que es la parte de la economía. Mencionamos justamente que la economía está justamente a partir de las necesidades básicas, ¿no? Justamente la pirámide de Maslow corresponde justamente a las necesidades básicas, fundamentales del ser humano y que a partir de estas necesidades surge justamente la parte de entender cómo la economía, desde su trayectoria y la historia misma evolutiva, ha trascendido, por sobre todo durante el transecto de la historia, algunas características comunes importantes en relación a modelos econométricos, por sobre todo. Y cuando nosotros hablamos de modelos econométricos, es mencionar justamente qué características, qué especificidades se toman en cuenta. Tomamos justamente algunos modelos econométricos bases, en este caso, para hacer el análisis mismo de la economía desde hoy en la actualidad. Bueno, entonces, ¿qué es la economía? La pregunta en sí, ¿no? La economía en sí está relacionada justamente, probablemente para algunos, con el respecto al dinero, los precios, los impuestos que se realizan dentro de empresas. Sí, pues sí, no era yo, se Em, caía. entonces, ahora sí, creo que sí. Bueno, mencionamos e indicamos justamente que la economía eh, es una, es una ciencia en sí, pero lo vemos justamente desde la vida práctica cotidiana, ¿no? Que realizamos actividades económicas constantemente, continuamente en el quehacer mismo desde nuestras familias, en la misma sociedad, en el país en sí. Entonces es bien importante mencionar que las actividades cotidianas van justamente, ¿no? Entrelazadas con respecto al campo de la parte de lo que es el movimiento interno en relación a lo que es la parte económica. Entonces, cuando nosotros hacemos justamente el giro mismo de ver la economía, también mencionamos justamente el análisis, en este caso, de costos de oportunidad, ¿no? Probablemente algunos lo ven, justamente algunos economistas, con respecto a problemas de escasez, de la elección misma, en el que se admite y se van afrontando justamente realidades económicas en distintos países, ¿no? Por ejemplo, en Venezuela, bajo cierto tipo de modelo económico, ha tenido grandes efectos en realidad, ¿no? A tal punto de que los ciudadanos de ese determinado país salen a otros países, ¿no? Para ver justamente, ¿no? En este caso, sobrevivir en relación a la parte de que su economía, tanto el dinero, en este caso el billete venezolano, ha tendido justamente, ¿no? A una decadencia en sí de perder ese valor económico, ¿no? A diferencia, por ejemplo, del dólar en sí, ¿no? El dólar hoy en la actualidad ha subido, se ha elevado un poco más, ya que no se puede comprar de manera más fácil, ¿no? En este caso, tiene un costo ya un poco más alto y no es nada sencillo encontrarlo, ¿no? En la actualidad, en nuestro país mismo, el dólar, ¿no? Así también como el euro sigue avanzando aún en realidad, ¿no? Entonces, existen diversas sociedades en nuestro contexto, en la realidad misma, países en los cuales del primer mundo tienen la potestad y la dominación misma, ¿no? De la parte económica. Por ejemplo, en este caso Estados Unidos en la parte de lo que es el manejo mismo del dólar, ¿no? A diferencia del mundo europeo, como es justamente, ¿no? Los euros en realidad.
Entonces hay cuestiones importantes también. ¿Qué producimos en realidad, no? ¿Cómo se produce en realidad? ¿O para quiénes producimos en realidad para poder generar economía? Entonces se enfrentan justamente problemas dentro de la misma sociedad en sí y cómo éstas se organizan apropiadamente, ¿no? ¿Cuáles serían estas fuerzas económicas que están hoy en la actualidad eh, activas, que inciden mayormente, ¿no? dentro dentro de lo que es justamente la parte de las fuerzas dentro de las empresas, por sobre todo, ¿no? Las empresas privadas, que son justamente el motor mismo de poder financiar mismo en relación a lo que es la parte del empleo. Y el empleo justamente en la actualidad no es muy fácil en realidad, ¿no? La realidad boliviana es distinta, diferente, ya que el comercio informal ha trascendido en varios espacios, ¿no? Entonces, si alguien está en el grupo de WhatsApp, por favor, indíquenles que vuelvan a ingresar al link, al mismo link correspondiente. Entonces, hablamos también que hablamos de la economía para las elecciones mismas, para realizar justamente algunos medios posibles, ¿no? Entonces, ¿cuáles serían estas, por ejemplo, ¿no? Satisfacción de las necesidades. Esas necesidades corresponden justamente, ¿no? a, a la parte de lo que es una satisfacción, por ejemplo, de la alimentación, compra en este caso de productos, justamente la parte de tener agua, luz, alcantarillado, conexión a internet y entre otros, que son elementos muy importantes para el ser humano hasta hoy en la actualidad. Entonces, problemas económicos en cada familia también las surgen y desde ahí también las sociedades en sí. em, Antes de la pandemia y después de la pandemia, ha habido justamente un declive, un punto en este caso en el que la economía a nivel nacional ha tenido justamente algunos escalones bajos en realidad, ¿no? Y estos escalones corresponden justamente a un estudio que desde el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas se los ha proyectado en sí, ¿no? Y que los voy a mostrar enseguida. Entonces también hablamos respecto a lo que son los bienes y servicios, ¿no? Mayormente los profesionales prestamos justamente, ¿no? Un servicio, y son servicios profesionales en el que el consultor de línea justamente emite una factura, tiene un número de NIT que corresponde justamente por los servicios profesionales. En este caso, por ejemplo, realiza y se hace justamente un manejo económico, ¿no? A partir de los cheques correspondientes que te van entregando, vas el giro correspondiente con la factura misma. Los impuestos nacionales, por ejemplo, es aquella institución en la que justamente a cada una de las actividades económicas, ya sean restaurantes, que generen justamente una parte económica, las pequeñas empresas, microempresas, que también se les dota justamente, ¿no? El certificado de activación de la actividad económica que corresponda. Entonces, nuestra realidad también surge a partir de recursos que estén disponibles y alcanzables por sobre todo. Mayormente nosotros dotamos justamente la parte de lo que es invertir el capital para poder producir justamente más bienes, probablemente agrandar más aún la economía y que estas trasciendan un poco más en el crecimiento mismo, ¿no? Por ejemplo, la empresa determinada va a requerir mayormente más personal, probablemente, se va a requerir más maquinaria, ¿no? Más bienes, en este caso para la empresa, comprar estos bienes, ¿no? Ahí va totando justamente el giro de la economía misma. Entonces depende mucho también cómo se vayan trabajando, se vayan manejando. Es bien importante también mencionar que la economía desde la historia, vista como ciencia, data desde el año 1776, ¿no? Hay una obra bien importante de Adam Smith que habla respecto de la investigación sobre la naturaleza y las causas de las riquezas, ¿no? De las diferentes naciones en sí. Entonces, este documento de Adam Smith menciona y sintetiza justamente cómo la economía, ¿no?
existente es bien importante para el desarrollo de un determinado país, ya que a partir de la economía también se va denotando, ¿no? Se va invirtiendo dentro del país para la generación de empleos y que no simplemente éstas se limiten a la parte de pagos de salarios en sí. Entonces también es satisfacer nuestras necesidades y que realmente podamos realizar con los medios disponibles en sí. Actividades humanas que toman en cuenta justamente algunas características fundamentales en poder realizar la producción en sí. Bueno, cuando nosotros hablamos de que la economía es una ciencia, significa que es una ciencia social, porque la misma sociedad se centra justamente en estas necesidades y que a partir del comportamiento del ser humano, a partir de esas necesidades que las tienen, justamente emerge y surge justamente como una ciencia en sí. Cuando nosotros hablamos de ciencia, según Mario Bunge, la va definiendo en relación a cierto tipo de método, la misma instrumentación epistemológica, podríamos mencionar, axiológica, que contempla justamente como una determinada ciencia. Entonces, la ciencia, como vista como una economía y como la economía, toma en cuenta también es relacionar el ser humano con las necesidades principales, ¿no? Vale decir, la actividad económica es una parte, ¿no? Es una parte de la actividad humana. Entonces, es así, por ejemplo, como las carreras de sociología, antropología, entre otros, tienen cierto tipo de objeto de estudio, en realidad. Pero para nosotros nos centramos en la economía, aquella que estudia también, ¿no? La utilización de recursos que son escasos en sí. Y cuando hablamos de escasez, mayormente es un problema, ¿no? Que afecta, atenta a la economía desarrollada mayormente, ¿no? Dentro de los países del tercer mundo. Es así que la función principal de la economía contempla en tratar de estudiar y que cómo se distribuyen y qué uso se da a estos recursos. Vale decir que la economía comprende el estudio de la actividad humana dirigida a la producción y distribución de bienes y servicios, que tiene como un objetivo o propósito de satisfacer necesidades, ¿no? Necesidades que el ser humano las tiene, ¿sí? Entonces, estas toman en cuenta justamente como una definición conceptual de lo que es la parte de la economía. Bueno, si hablamos de sectores de la economía, existen tres sectores principales, ¿no? El sector primario corresponde justamente a lo que se podría denotar la parte de la agricultura, la parte de lo que es el sector pecuario, ¿no? La parte de la explotación forestal, el minero y entre otros, ¿no? Esta es la parte muy importante del sector primario, porque a partir de estas materias primas nosotros vamos generando nuevos productos. Es así como la ganadería, la agricultura, la pesca, la explotación forestal, la minería son contemplados justamente dentro del sector primario. En el sector secundario, mayormente se basa en la producción de bienes, ¿no? Va a decir la transformación de la materia prima, ¿no? Que estas pueden ser de origen vegetal, animal o mineral, ¿no? Estas materias primas contemplan un proceso industrial, ¿no? Para poder obtener determinado producto en sí, ¿no? Entonces, estos bienes, en el caso se produce y se utiliza bienes físicos tangibles en sí, que son justamente los que contemplan bienes productivos, ¿no? Por ejemplo, si tenemos la madera, pues, podemos generar a partir del proceso de industrialización misma, ¿no? De construcción en muebles, ¿no? La madera convertida en muebles, en una mesa, en una silla, y entre otros. Entonces, tomamos en cuenta también productos como los alimentos, ¿no? Alimentos que están envasados, enlatados, y entre otros, ¿no? Como también las bebidas, la parte de los textiles, la confección, el papel, bienes metálicos y entre otros. Pues, en pocas palabras, el sector secundario es el sector de la industria, ¿sí? Que transforma la materia prima o extraída o producida del sector primario. Y estos se toman en cuenta en productos de consumo o bienes de equipo. El tercer sector es el terciario, que se refiere a todas las actividades, pero que no producen mercancías o bienes tangibles, ¿no?
Ahí está, por ejemplo, el comercio, ¿no? De los restaurantes, los hoteles, el transporte, servicios financieros, las comunicaciones, servicios de educación y entre otros elementos. Que estas puedan contribuir justamente, ¿no? Entonces, de manera sintética hay un esquema en el que denota los tres sectores, ¿no? El primario, el secundario y el terciario. Bueno, ahora bien, cuando hablamos dentro de la economía misma, hablamos de costos de beneficio y incentivos correspondientes. ¿Para qué? Para la toma de decisiones. Cuando hablamos de costo-beneficio, es aquel proceso de analizar las decisiones de un determinado negocio en sí. Entonces, el costo-beneficio es justamente un análisis muy importante para la misma administración de la pequeña, mediana eh, empresa en sí, ¿no? O cierto tipo de negocio de emprendimiento, ¿no? Mayormente los emprendimientos se logran a partir de ideas, ¿no? De propuestas concretas y claras, ¿no? Es decir, a partir de cierto tipo de producto. Imaginemos, por ejemplo, hamburguesas cuadradas, ¿no? De color, supongamos con coloridos de color fucsia o verde, imagínense, ¿no? Hamburguesas cuadradas que contemplan justamente cierto tipo de producto. Entonces, para esto se necesita justamente, para los emprendimientos, ¿no? O negocios se requiere justamente un estudio, ¿no? Es en base a un diagnóstico en realidad, ¿no? Tienes que realizar justamente un estudio de un determinado contexto en el que las personas justamente podrían acceder a tu producto, ¿no? Cierto tipo de producto y generar a partir de eso, ¿no? Tu negocio y generar más aún economía en sí, ¿no? Entonces, estos estudios corresponden justamente para aquellos emprendimientos que hoy en la actualidad se ven más aún, ¿no? Dentro de los departamentos, en el caso de La Paz, Cochabamba y Santa Cruz, por sobre todo, ¿no? Entonces, el análisis de ese costo-beneficio es bien importante, ver, ¿no? ¿Qué beneficios, desde cuánto es el costo correspondiente y qué beneficio puedo lograr a partir de cierto tipo de emprendimiento o negocio? Entonces, para esto también toma en cuenta si es aceptable o no el producto que tienes pensado, ideado y que los vas a promocionar en sí, ¿no? Y es otra la situación del marketing dentro de los negocios también. Realizar un marketing se requiere justamente, ¿no? Cierta utilidad de algunos recursos, medios, algunas técnicas, algunas herramientas que te puedan facilitar. Por ejemplo, hoy en día y en la actualidad, ustedes los habrán visto muy bien dentro de las redes sociales mayormente, ¿no? Personalidades que denotan cierto tipo de productos, hacen la promoción de productos mayormente, ¿no? Podemos hablar, por ejemplo, del Facebook, ¿no? El Instagram, en el TikTok y entre otros, mayormente se van promocionando, ¿no? Se van promocionando productos de cierto tipo de negocios o emprendimientos, ¿no? Y estas mayormente se las logran y son aceptables justamente con algunas personalidades que mayormente están, ¿no? Dentro de las redes sociales bien reconocidas. Y que también esto puede, obviamente puede ir elevando más aún, ¿no? La parte del beneficio y costo dentro de esa, de ese emprendimiento en sí. Pero también de la misma forma hay algunos riesgos, ¿no? Los riesgos involucrados en estas, ¿no? Por ejemplo, para mirar al futuro, se puede reducir probablemente, ¿no? Algunos gastos, o probablemente se extienda más aún tu emprendimiento y no solamente a nivel de tu zona, sino en el distrito, en otros distritos, probablemente en otro departamento, y eso ya depende mucho también y eso va a tomar en cuenta en la toma de decisiones, ¿no? Muchos emprendimientos se van generando a partir también de los productos mayormente, ¿no? Si son accesibles, son muy buenos en realidad, tienen mayor duración, etcétera. Ver justamente qué tipo de productos también son las que se requieren, las que se necesitan, en base a las necesidades de la población. Ahora bien, cuando hablamos de bienes de capital y de consumo intermedio, los bienes de capital son bienes en realidad de inversión, por sobre todo, ¿no? Es la acumulación del capital mismo dentro de la institución, de la empresa en sí. Entonces, estos bienes de capital, ¿no? También van con respecto a los bienes de producción. Entonces, un bien de capital en sí es una parte, ¿no? Del conocimiento de darle la utilidad, ¿no? Por ejemplo, si yo tengo una fábrica de productos o servicios de consumo, en realidad, con ellos puedo ir generando también, ¿no? Algunos bienes de inversión en este caso.
Mayormente se encuentra, por ejemplo, en maquinarias, invertidos en compra de vehículos, construcción de nuevas instalaciones, edificaciones, el equipamiento tecnológico, las marcas, por ejemplo, ¿no? De propiedad intelectual, como en este caso, miren, Pollos Copacabana, Coca-Cola, Pepsi, Paceña, ¿no? Grandes empresas que hasta hoy en la actualidad aún se mantienen, ¿no? No solamente a nivel nacional, sino a nivel internacional, por sobre todo, ¿no? Coca-Cola, más que todo, en realidad. Es una empresa muy grande, en realidad, a nivel mundial, que está en más de 120 países, en realidad, ¿no? Y tienen una buena promoción y mayormente hace la inversión misma, ¿no? Dentro de los marketings, en este caso, dentro de los canales publicitarios, televisivos, en realidad. Pero también estas edificaciones, inmuebles, ¿no es cierto? Tienen, ¿no? Justamente un desgaste, ¿no? Y ese desgaste de esos bienes corresponde, pues, a la depreciación, vale decir, tenemos una tabla de depreciaciones de valor en sí, ¿no? Y esa tablita es bien interesante en el que lo estoy denotando, ¿no? Aquí está la tabla de depreciación de activos fijos, según el decreto supremo 21051. Por ejemplo, los bienes, edificaciones tienen, ¿no? Un año de vida útil de 40 años, ¿no? Y los muebles y enseres, por ejemplo, de 10 años, ¿no? Equipos de instalaciones, 8 años, ¿no? Vehículos, en este caso, miren, un aproximado de 10 años, ¿no? Aviones, miren, 5 años, ¿no? Maquinarias de construcción, 5 años, eh, y entre otros, ¿no? Aquí tenemos justamente la vida, ¿no? Años de vida útil en realidad, ¿no? Entonces, esto es bien importante también tener en conocimiento porque la depreciación de la misma forma genera, ¿no? Ese es un efecto muy notorio en realidad, ¿no? Muy notorio dentro de las diferentes instituciones y empresas que ustedes hayan visto, ¿no? Se invierte el capital mismo, pero de la misma forma ese bien que está manejado, utilizado, manipulado dentro de la institución o de la empresa, entonces se van depreciándose, ¿no? Con el tiempo en realidad. Ahora bien, cuando hablamos de bienes de consumo, esos son justamente aquellas mercancías generadas, ¿no? Es un bien de consumo, mercancías que satisfacen directamente la necesidad del consumidor, ¿no? Algunos bienes importantes, por sobre todo, ¿no? Imagínense una panadería en el que se va produciendo, ¿no? Cierto tipo de diferenciado o variado de, de panes en realidad, ¿no? En este caso, por ejemplo, podemos tomar en cuenta como, ¿no? La empresa, ¿no? San Gabriel, por ejemplo, una macroempresa en realidad, en el que sí ha podido emprender en relación, ¿no? A la calidad misma, IPNOR, que justamente que van tomando en cuenta, ¿no? A las normativas ISO 9000. Entonces, la familia ISO 9000, 9001, 9002 toman en cuenta justamente, ¿no? La calidad, en este caso, respecto al producto que se está generando en dicha empresa. Entonces, los bienes de consumo hay también duraderos y hay algunos que son perecedores en realidad, ¿no? Mayormente los bienes duraderos se caracterizan por tener una larga, ¿no? Una vida larga, útil en sí, ¿no? Como ser, por ejemplo, automóviles, electrodomésticos, maquinaria, entre otros. Y las que son de bienes perecedores son aquellos que no tienen, ¿no? Son pocos, muy acelerado en realidad, ¿no? Su ciclo en este caso, ¿no? De rotación. Empresas como las que hemos mencionado, por ejemplo, Coca-Cola y Marlboro, ¿no? Que generan justamente cigarrillos. No, mayormente estas empresas invierten, ¿no? Mucho dinero en el desarrollo de nuevos productos. Y este desarrollo de nuevos productos obviamente se basa en relación al estudio de mercado en sí. Y ese estudio de mercado es justamente aquel que diagnostica por sobre todo cómo se debería, ¿no? ¿Qué es lo que quiere la sociedad en sí? ¿Qué tipo de productos, ¿no? Si van a ser justamente de Coca-Cola, ¿de qué tipo, bajo qué tipo de promociones, ¿no? Juntando 3 tapas, aumentando más 10 bolivianos, mencionando justamente, ¿no? Cubiertos, creo que mencionaba, es una promoción, por ejemplo, ¿no? Que se está viendo dentro de las redes sociales, como también en la campaña publicitaria en los diversos canales, ¿no? Entonces ahí van invirtiendo más aún, ¿no? ¿Y cuál es esa promoción misma?
de esta empresa en poder generar más recursos, más ganancias, en este caso, más recursos económicos, y seguir creciendo más aún, ¿no? Dentro del mercado con, a diferencia de otras empresas también de gaseosas, ¿no? Que realizan, importan, ¿no? Como ser Pepsi, Cascada, Mendocina, y entre otros. Bienes de consumo comestibles y no comestibles también existe una división diferenciada. Productos comestibles son producidos muchas veces, ¿no? De forma masiva y rápida, ¿no? Por sobre todo, ¿no? Comercializados, mientras que los bienes de consumo no comestibles, en este caso, satisfacen una gran parte de las necesidades básicas del ser humano. Entonces, los bienes de consumo son mercancías, ¿no? En realidad son productos en sí, que se pueden adquirir dentro del mercado. Entonces, los bienes intermedios, por ejemplo, es un objeto que se utiliza, ¿no? Para elaborar productos al final y luego ser comercializados. Como hemos mencionado, ¿no? Tenemos, por ejemplo, la entrada input, ¿no? Imagínense la madera, tiene justamente un procedimiento y el output corresponde justamente a generar tal vez una silla, una mesa, algo, obviamente, en relación a esta materia prima, ¿no? Por ejemplo, tenemos trigo, ¿no? Que se va en un procedimiento sistemático y ordenado de la elaboración misma y como output de salida corresponde justamente a la harina para su venta y comercialización dentro del mercado. También estos bienes intermedios no pueden ser, ¿no? Nunca servicios, ¿no? Son siempre, los bienes intermedios son siempre productos, ¿no? Productos. Y estos productos son parte y forman parte de una cadena de producción. Bien, ¿no? Como lo hemos mencionado, la harina es el bien intermedio en la fabricación del pan, por ejemplo, ¿no? Que es el bien final en realidad, ¿no? Es decir, cuál es la utilidad de la harina en sí más adelante. Ahora, bien, cuando hablamos de la participación del Estado en la economía, y esta es la parte muy importante, es hacer un análisis crítico y reflexivo, ¿no? A través del rol principal en realidad, ¿no? A las crisis económicas que se han tenido en relación a otros países a nivel latinoamericano. Es así que se ha realizado justamente el modelo que ha cambiado, ¿no? La economía boliviana en sí, ¿no? Entonces, vamos a ver algunas características generales, ¿no? De nuestro país. ¿Cuál es ese modelo económico, social, comunitario y productivo? ¿Qué características contempla? ¿Cuál es esa evidencia sobre la base del modelo económico, social, comunitario, productivo? Hoy en la actualidad, algunos resultados macroeconómicos se van a denotar como resultados sociales y cuál es la nueva imagen a nivel internacional de Bolivia, ¿no? A partir de este modelo que ha cambiado dentro del sistema mismo, ¿no? Bien, iniciamos con las características generales, ¿no? Bueno, en principio, Bolivia tiene una extensión territorial, ¿no es cierto? Grande en sí, que tiene justamente límites, tanto al norte y al este con Brasil, al sur con Argentina, al oeste con Perú y al sudoeste Paraguay y con Chile en sí, ¿no? La fisiología corresponde justamente a tres rubros correspondientes, tanto la parte andina, con un 28%, la subandina, y de 13%, y los llanos, que corresponde la mayor parte en sí, del 59%, dentro de la fisiografía correspondiente. Dentro del censo del año 2012, y que justamente el año 2024 se tendría que ya emprender el censo, pero eso está mucho ver, ¿no? Tenemos la cantidad misma de habitantes correspondientes, ¿no? Y estas toman en cuenta también una tasa de crecimiento anual de un 1,71%, ¿no? Por ejemplo, desde el rango de la gestión 2001 a la 2012. Se tiene justamente este nuevo modelo a partir de que surge, en este caso, se emprende presidente Evo Morales, ¿no? El enero, en este caso 22 de enero de 2006, ¿no? Que en ese entonces el ministro de Economía y Finanzas Públicas era justamente Luis Alberto Arce Catacora, ¿no? Entonces, con esto ya surge justamente el modelo que corresponde, ¿no? Y ahora vemos en qué consiste este modelo social comunitario productivo.
Bueno, el modelo económico-social corresponde, aquí hacemos un cuadro de diferencias, el modelo económico neoliberal con relación al modelo económico social comunitario productivo. Aquí el mercado es libre en realidad, pero aquí el Estado, dentro de este modelo, interviene en la economía. El Estado simplemente era un observador dentro de este modelo neoliberal, pero ahora el Estado es planificador, empresario, inversionista, regulador, benefactor y promotor, en este caso, y hasta banquero en realidad, ¿no? Por ejemplo, tenemos el Banco Unión, ¿no? Y de la misma forma va fiscalizando justamente, ¿no? La ASFI. Aquí tenemos un modelo primario, ¿no? Exportar o morir en realidad, ¿no? Pero aquí nuestro modelo actual es la de nacionalizador en realidad, ¿no? Industrializador. Y que no solamente es la parte de crecimiento en función de la demanda externa, sino también de la demanda interna. Pero dentro del otro modelo concentra justamente mayormente en los ingresos, ¿no? La economía es centralizada, ¿no? En la iniciativa privada, por sobre todo. Pero aquí el Estado redistribuye el ingreso, ¿no? El Estado es promotor de la economía plural en este caso. Entonces tenemos justamente dentro de este modelo neoliberal, ¿no? Pobreza, desigualdad, la parte de control de la inflación, dependencias de organismos internacionales como el Fondo Monetario, ¿no? La FMI, el Banco Mundial, ¿no es cierto? La BID, por ejemplo, ¿no? El Banco Interamericano de Desarrollo y entre otras, ¿no? Políticas fiscales monetarias inexistentes, mayormente ha habido déficit fiscal y alta dolarización, por sobre todo. Pero dentro de este modelo contempla mayor, ¿no? Mayores oportunidades dentro de la movilidad en la sociedad, crecimiento económico con redistribución de ingreso, contempla una estabilidad patrimonial, políticas económicas soberanas y mayormente se ha generado un super hábito fiscal, ¿no? Dentro de las políticas sociales, por sobre todo, ¿no? Mayormente esto dentro de las instituciones. eh, ha habido gestiones muy buenas en las cuales, ¿no? Se dotaba en este caso, ¿no? Por ejemplo, de la parte de lo que era el pago correspondiente, ¿no? Al aguinaldo, doble aguinaldo, ¿no? Bueno, entonces, ¿cuáles son las bases de este nuevo modelo? Las bases, el primer punto es el crecimiento y desarrollo, ¿no? El aprovechar justamente, en primera instancia, los recursos naturales. Esta es la parte muy importante, ¿no? La segunda es la apropiación del excedente económico, es decir, el Estado se apropia justamente del excedente de los sectores estratégicos, mayormente de esto con la parte de las empresas privadas, ¿no? El modelo de redistribuidor de ingresos, ¿no? Es decir, hace justamente la parte de redistribuidor en base a cierto tipo de programas, como se Bono Juancito Pinto, Bono Juan Azurduy, la renta dignidad, y entre otras transferencias que se van redistribuyendo para el beneficio de la sociedad boliviana. Y esta inversión pública toma en cuenta incrementos salariales muy importantes y proporcionales, por sobre todo. La cuarta parte base es justamente la reducción de la desigualdad social y la pobreza. Entonces, el modelo tiene una visión social, construye una sociedad igualitaria, pero sin pobreza, ¿no? Más oportunidades y generar movilidad social dentro de esto. En este esquema podemos observar justamente cómo el Estado redistribuye justamente dentro de los programas sociales, ¿no? A partir de los sectores estratégicos, mayormente en este caso, ¿no? Los hidrocarburos, la minería, la electricidad, lo que es también ahora de la parte del litio, ¿no? La urea, y entre otros, que generan excedentes económicos a partir también de sectores generadores de ingreso y de empleo, ¿no? Dentro de la industria manufacturera, artesanía, turismo, desarrollo agropecuario, vivienda, comercio, servicios de transporte y entre otros servicios. Entonces ahí va justamente tomando en cuenta, ¿no? Modelo económico, social, comunitario y productivo. Bien, ahora formalizando este nuevo modelo económico, está en un paper que se presenta el modelo teórico respaldado justamente por una evidencia empírica y que tiene características principales el modelo económico, social, comunitario y productivo, que está se ha implementado a partir de la gestión 2006.
El tabú está basado también dentro del modelo super predador, en este caso, ¿no? Que llega a ser una solución sistemática, ¿no? De este tipo de sistema, aplicando las ecuaciones del tipo Lotka-Volterra, por ejemplo, ¿no? Además, esta evidencia es tomada en cuenta por medio de simulaciones y vectores autorregresivos, en este caso. El modelo de la economía también está estructurado por dos sectores principales, ¿no? El sector estratégico y el sector generador de ingreso de empleo, ¿no? Las que hemos mencionado en el anterior cuadro. Además de esto, se han desarrollado varias simulaciones, ¿no? Del modelo y se obtiene justamente el excedente del sector generador de ingreso y de empleo, que es creciente en el tiempo y espacio correspondiente. Es bien importante la participación del sector generador de ingreso y de empleo en el producto mismo, ¿no? Por lo tanto, se puede concluir que este modelo, eh, el sector generador de ingreso y empleo, es el que genera el crecimiento económico sostenido. Pero surgen también algunas recomendaciones mismas que el Estado debe asignar, ¿no? El excedente del sector estratégico, a ampliar la base productiva en el país y apoyar al sector privado, por sobre todo. En estas políticas se podrían tomar en cuenta, ¿no? Más aún fortalecida la parte del modelo económico, social, comunitario y productivo. Algunas evidencias empíricas sobre la base del modelo son las siguientes, ¿no? Se tiene justamente el modelo Calexiano, ¿no? Que él mismo reconoce la importancia de la demanda agregada dentro de la distribución económica. Además de esto, existe justamente la demanda y la productividad, principalmente en nuestro país. Algunas metodologías econométricas, ¿no es cierto? Son datos correspondientes dentro del periodo de 1950 al 2002 inicialmente. Se estimaba mediante sistemas de ecuaciones, ¿no? Simultáneas. Posteriormente se ha podido hacer análisis de vectores autorregresivos, estructurales en este caso. A esta se sugiere justamente la economía que sigue un régimen de demanda, ¿no? Y esto implica que va mejorando la distribución de los recursos para beneficiar obviamente a la parte de los trabajadores. Precios también se toman en cuenta dentro del trabajo correspondiente, a tomar en cuenta los precios internacionales, ¿no? Como los commodities sobre el crecimiento productivo. Entonces, ese análisis también es muy importante a corto plazo y que puedan ser estimados mediante el modelo de vectores autorregresivos estructurales, ¿no? Y ese justamente surge, ¿no? Un shock dentro de los precios internacionales como commodities, ¿no? Y eso es bien importante, el ingreso fiscal mediante el Producto Interno Bruto. Vamos a ver en la semana número 2, justamente, de dónde podemos extraer justamente datos informativos relevantes, ¿no? El Banco Mundial, por ejemplo, tiene una plataforma eh, muy interesante en el que se tiene a nivel internacional de todos los países, de las distintas gestiones, algunas características, algunos indicadores principales para el modelo correspondiente y hacer el análisis económico por sobre todo. Eso lo vamos a ver en la semana número 2. Les voy pasando un link. Son dos enlaces. El otro es una plataforma de la Universidad de Groningen, en el que realiza justamente de la misma forma, tiene una base de datos, de información para el análisis econométrico que se vaya desarrollándose en relación a trabajo, en este caso el producto correspondiente, inversión, Producto Interno Bruto, y otros indicadores que son muy buenos para el análisis, ¿no? Mayormente los economistas tienen el acceso y la facilidad, ¿no? Justamente los documentos, estas plataformas, están en inglés, ¿no? Entonces, como tenemos también la red correspondiente, vamos a poder efectivizarlo, por supuesto. Tengo menos de un minuto. Por favor, vuelvan a ingresar, ¿les parece? Al mismo link correspondiente